Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar hoy la sesión de Dow Jones de hoy, miércoles 17 de mayo de 2017. Y bueno, pues aquí tenéis el precio con una caída bien estructurada. De momento, 2 horas casi de caída y más o menos hace una media hora que el precio pues se ha intentado girar un poquito. Teníamos puesto un FIBO al inicio de sesión. Recuerdo que iba por aquí, de acuerdo, en el caso de que el precio no consiguiera pues continuar subiendo, bueno, con fuerza en la apertura. Así que bueno, pues vemos como el precio se ha apoyado bien en esta zona que había roto ayer. Vemos como el precio ha pasado la zona del 787 que había roto también, perdón, que ha roto hoy. Vemos también otra de las zonas, 751, donde el precio ha hecho un toque, ahora lo veremos. Vemos también cómo han roto la zona, sí, la zona del 718. Vemos cómo el precio también ha roto 681 y cómo ha bajado, ¿de acuerdo?, hasta el 670, quedándose, ¿de acuerdo?, en toda esta zona, aquí, 667, 671, que es la vela de apertura del precio el día, perdón, que tengo esto seleccionado, el día de las elecciones francesas, 24 de abril. Y luego tenemos un gap aquí abierto, 490, aún 210 puntos por debajo de donde estamos actualmente. Así que bueno, podemos continuar viendo caídas. Aparte, hay que tener en cuenta, fijaros, el volumen que ha salido aquí, 45.000 contratos, que bueno, es un volumen bastante alto comparado con los volúmenes que había últimamente, pero que bueno, está bastante en consonancia con el volumen que salió el 11 de abril, con el volumen que salió el 5 de abril y bastante más lejos del 24 de marzo y también del 21 de marzo. Si hacemos un poquito más de zoom no podremos, pero vamos a hacer una cosa para ver exactamente pues, la descarga que se ha producido aquí abajo o cómo han recogido. Y aquí podéis ver que es uno de los volúmenes más altos que hemos tenido durante las sesiones de este año. ¿De acuerdo? Aquí lo podéis ver. Aquí, sí. Aquí podéis verlo. Un volumen, 2, 3, 4 han estado por encima y el resto igual o por debajo. Con lo cual esto quiere decir que bueno, aquí ha habido algún tipo de interés y si nos fijamos bien, no sé si podré verse la vela exactamente, vela de volumen, el cierre es en el 713, ¿de acuerdo?, llegando hasta los mínimos del 651. El precio ha estado en esa zona hoy. Si lo vemos con más detalle, podemos ver como esta zona que sirvió durante bastante tiempo o bastantes jornadas para que el precio le costara tirar y superar todas estas sesiones de aquí, excepto esta de aquí que el precio superó. Fijaros como ninguna de estas sesiones, ya lo habíamos comentado durante a lo largo del mes de marzo y abril, como ninguna de estas sesiones había podido pasar, ¿de acuerdo?, todo este volumen que había salido aquí el día 21 de marzo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hoy parece que el precio ha parado en esa zona, saliendo bastante volumen en el camino y parece que ha llegado otra vez el interés comprador o ha aparecido el interés comprador de momento para parar esa caída que venía marcando el precio, ¿de acuerdo? En 15 minutos, bueno, pues lo mismo, hemos tenido roturas de zonas importantes. Quizá no tengamos, o seguramente no tenemos tantas zonas para poder trabajar con detalle, ¿de acuerdo? Pero podemos ver exactamente lo mismo, es decir, el precio tiene este gap y vemos como pues después de estas dos caídas, aquí sí que nos saldrá un FIBO
poco diferente, porque tenemos desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Nos queda en el 20.700 aproximadamente, ¿de acuerdo? Porque cogemos el FIBO desde el último máximo, que es este de aquí. Bien. Y a todo esto, estas caídas, yo creo que hoy era una sesión, igual que la mañana, para posicionarse y posicionarse bien y esperar. Y hoy creo que era una sesión del Dow Jones para sacarle más puntos que no el event que hemos sacado hoy. Vamos a verlo con detalle, porque la sesión ha empezado inicialmente alcista. Como podéis ver, mucho volumen hoy, sí, en la apertura, 2.390 contratos. Hacía unos días que no veíamos estos giros de volumen justo en la apertura. Y desde aquí el precio ha subido, pues ha subido desde la apertura aproximadamente. Teníamos 20.762. Perdón, esto está aquí, deberíamos ponerlo aquí. Correcto, 20.762,63 se ha ido hasta los 20.806. Y de aquí fijaros como el precio ha llegado a una zona de volumen. Lo que siempre decimos, zonas de volumen, zonas importantes de posible giro, posible punto de retroceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, en estos 20.806 no he visto nada a priori que nos permitiera tomar pues algún tipo de cortos o posicionarnos cortos en el precio. Es más, estaba pensando incluso en posicionarme largo después de ver pues este tirón y esta salida de volumen aquí que ha acompañado aquí, pero poco a poco he visto que el precio pues tampoco parecía que quisiera ir adelante. Así que bueno, he estado pensando y al final pues he esperado a ver qué pasaba cuando se hacía esta llegado aquí. Ya me han dado la pista de esta barrida que han hecho inicialmente aquí con esta vela. Había salido volumen justo al llegar al clúster y fijaros como aquí ya el precio lo dejan caer y lo dejan caer poco a poco hasta que llegamos a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? A toda esta zona donde aparece volumen, ¿de acuerdo? Junto con este de aquí, clúster de volumen junto a este de aquí. Estos dos clústers al final bueno, vamos a continuar. He tenido un pequeño corte. Básicamente comentar que después de esta venta que yo veo aquí como climática con mucho volumen, aparece otra que también sale mucho volumen justo cerca del clúster. Vemos como el precio baja, aparece una serie de clústers aquí y aquí y finalmente otro aquí en los mínimos. Vemos como el precio sube. Este de aquí, 20.750, es el toque que hace al tick en la zona de una hora, como podéis ver aquí, 20.750 en la apertura, abren, tocan y el precio gira hacia abajo. Volvemos a trabajar esta zona de aquí, ¿de acuerdo? No llegan a tocar el clúster al tick y volvemos a subir, y aquí llegamos y fijaros como tenemos muy poco volumen, ¿de acuerdo? Cuando llegamos aparece una vela con más volumen sin desplazamiento, así que finalmente pues decido entrar. Aparece este doji aquí y la verdad es que teniendo este clúster por aquí sin trabajar aún, me entra un poco el cangueli y por un posible giro, más que nada por las noticias del crudo que pueden aparecer en cualquier momento, y cuando veo que el precio se para al tick y empieza a subir, pues pongo el even. Mal puesto porque si veis la zona de entrada es el 743, yo entro en el 40, 3 puntos por debajo, me salta el 39 que es al tick y luego el precio se gira. Target que tenía yo marcado era hasta el clúster, que no se había trabajado aún, este de aquí, 18, del 18 al 40 son 22 puntos y creo que bueno, los ha dado bastante rápido en comparación como se movía por ejemplo hace 2 días el Dow Jones. Y nada, a partir de aquí fijaros cómo bueno, aparecen las noticias, tenemos subida, el precio se queda en esta zona, no conseguimos pasar este clúster, bajamos, aparece otra vez más ventas, compras parando el precio en esta zona, fijaros cómo se gira, volvemos a subir, volvemos a parar en este clúster de aquí, ahora sí, trabajado el tick y desde aquí nos vamos hacia abajo. Bueno, fijaros cómo el precio ahora pues está otra vez en estas zonas de trabajo. La lectura final para mí es que hoy era día de cortos, así lo he querido plasmar en la operativa. Era día de cortos interesantes, podíamos tener buenos resultados. Al final pues esta entrada no sé por qué motivo le he puesto el even
Y a partir de aquí, pues bueno, ya he estado un poco out del mercado por perderme esto, ¿verdad? Y luego pues dudando un poco a que el precio no se girara o que el precio no hiciera un giro de esos que le gusta tanto a Dow Jones, pero en el fondo el precio eran cortos, como hemos dicho antes, por el tema del final de extensión que ha cumplido el TIC, y además porque si contamos desde el 20.860 hasta el 20.670, el precio al final ha estado cayendo 190 puntos, bastante rápidos, 20.804, perdón, 20.804, 20.670 desde la apertura, son los 130 puntos que ya os he dicho algunas veces estos días, que después de la caída de estos 130 puntos, pues a media jornada el precio vuelve a recuperar parte de la caída que ha producido el índice, ¿no? Y bueno, pues así ha sido hoy. Han hecho al TIC el final de extensión. De momento veremos a ver si quieren superar o no el resto de puntos que teníamos fijados, pero ahí están. Y bueno, yo creo que he intentado engancharme en el momento oportuno, no he sabido aguantarlo y nada, veremos a ver cómo termina al final la sesión. Así que nada, mañana un poco más de trading. Un saludo.